Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy Ángel Ribó, consultor global, orador público y cofundador y presidente de la Fundación Niños Sabios. Y estamos aquí otra vez con Intao Televisión y, cómo no, con el cogerente general de Intao Corporación y de Intao Televisión, Julio Maximiliano Narro. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, Ángel, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Todo excelente y hoy pues muy contento de poder contar con nosotros, o entre nosotros, a Jorge o con Jorge Cisneros. La verdad es que es una persona que tiene experiencia en toda la región y una de las cosas en el sector de tecnología en América Latina, él está ubicado ahora en Colombia, en Bogotá, ¿verdad, Jorge? Sí, hola, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarles y pues igual muy gustoso de atender su conversación y la entrevista. Excelente. Una de las cosas que más me llamó la atención, bueno, hubo muchas cosas que me llamaron la atención cuando estaba viendo como la biografía de Jorge y lo que hace en la organización con la que está. Y algo realmente me impactó fue el hecho de que están manejando más de 200 millones de transacciones críticas para diferentes procesos de negocio que son fundamentales para gobiernos y para instituciones, para la vida diaria de muchas personas en América Latina. ¿Es correcto, Jorge? Sí, realmente a través de muchos de los productos y servicios que actualmente venimos haciendo hace muchos años atrás y en la actualidad, hemos logrado impactar a muchas personas en distintos sectores, principalmente, como tú decías, dentro de algunos ámbitos tipo gobierno también, y sobre todo también la industria financiera, seguros, finanzas, en donde se mueve muchísima cantidad de clientes a través de transacciones. Jorge, si nos quieres contar un poco más respecto a estas soluciones que están llevando a cabo. Listo, perfecto. Entonces, mira, nosotros nacimos hace tiempo atrás como un laboratorio de innovación. Alrededor de algunas experiencias con algunos clientes en donde nos estaban pidiendo que desarrollemos soluciones que permitan impactar un poco más en la transaccionalidad de los clientes. Entonces, debido a esto, comenzamos un poco a transformar nuestro negocio en desarrollar aplicaciones y servicios alrededor básicamente de la atención al cliente, de los canales y también de la analítica y de la data que todos los canales los clientes proporcionan. En este sentido, la tecnología que estuvimos desarrollando está enfocada, por ejemplo, en todo lo que es Big Data, en lo que es análisis de transacciones, biometrías faciales, biometrías de audio, inteligencia artificial, tema de machine learning, que realmente son aspectos que están hoy día muy en boca de muchísimas personas, de una buena y de una mala manera. Conocemos experiencias en donde hay personas o empresas que han tratado de adoptar una tecnología de inteligencia artificial, pero al no tener la capacidad de hacerlo correctamente, se pega una estrellada que es tremenda y dicen, no, es que para mí no es la inteligencia artificial. Le cogen un poco de temor, pero es cuando nosotros llegamos a decirle, mira, hacemos que las cosas que parecen complicadas se vuelvan totalmente sencillas. Entonces, dentro de estas soluciones, por ejemplo, para comentarles algo que estamos tratando de posicionar actualmente dentro de Colombia y de algunos países de Sudamérica también, es lo relacionado con inteligencia artificial mediante asistentes virtuales. Asistentes virtuales que tengan la capacidad de solucionar problemas. ¿En qué sentido solucionar problemas? Es decir, que no únicamente conversen con un usuario, sino que también puedan ir a resolver, por ejemplo, un estado de cuenta, que te haga una autenticación dentro de un sistema, que te, por ejemplo, en el segmento educativo, que te permita hacer un proceso totalmente guiado de matrícula, en un laboratorio de exámenes médicos, que tú ya no tengas que ir directamente a reclamarlo personalmente, te imprimen una hoja y te la dan en un sobre, sino que pues converses con un asistente virtual, puedas solicitarle que te lo mande por correo y evites desplazarte, por ejemplo. En los bancos de la misma forma, que no tengas que ir a una sucursal o una agencia bancaria, sino que puedas conversar incluso con un robot, con un asistente virtual en voz, y puedas tener la facilidad de tener casi una experiencia humana
a través de un robot, pero que te soluciona una problemática. Entonces, eso para hablarles, digamos que en primera instancia de lo que actualmente estamos haciendo dentro de el mercado de la inteligencia artificial, con los temas de asistentes virtuales. Hablabas de la experiencia de algunas organizaciones que intentan meterse en cuestiones de inteligencia artificial. Me imagino que con otras tecnologías similares a las que estáis desarrollando en vuestro laboratorio pasa también. Es decir, organizaciones que intentan adoptar una tecnología y que se dan cuenta que quizá no estaban preparados para hacerlo, no tenían la experiencia necesaria para hacerlo. ¿Qué dirías, Jorge, que es lo que a vosotros os ha hecho diferentes? ¿Qué es lo que a vosotros os permite ser exitosos cuando estáis trabajando con una compañía en alguno de los sectores que has nombrado antes? Mira, es una buena pregunta, Ángel. Esa es, creo que uno de los diferenciales de una empresa que, que trata de posicionar tecnología dentro de otra empresa, o sea, es un negocio quizás B2B. La diferencia es que hay muchas empresas que van y venden su producto, es decir, venden tecnología. Y cuando, listo, logran concretar un contrato, hacer un acuerdo, la implementan y en un cierto lugar del tiempo te dicen, listo, muchas gracias, está implementado y comienza realmente la calculadora de facturar por un cambio, por mover una coma, porque el técnico te da mantenimiento y se vuelve la relación, digamos que cliente-proveedor típica de una empresa. A diferencia de que tú llegues con una alternativa que puede ser como igual del mismo índole de tecnología, porque siempre hay un producto detrás, soluciona la necesidad, pero dentro de esta solución de la necesidad hay un acompañamiento permanente a que la solución realmente se ejecute y genere valor. Incluso algunos de nuestros modelos de negocio no solamente se enfocan en venderte un servicio o cobrarte por un servicio, sino que también podemos participar dentro del negocio tratando de generarte la mejora. Entonces, para ponerte un ejemplo, si es que uno de nuestros asistentes virtuales se especializa, por ejemplo, en hacer cobranza. Entonces, listo, tienes una cartera de clientes vencidos que quieres hacer una cobranza, entonces colocas un asistente virtual, te hace la gestión automática. El primer modelo te cobraría por la colocación de la herramienta y un fee de servicio quizás de manera mensual. Nosotros vamos más allá, te decimos, listo, a ver, ¿cuál es su cartera vencida? ¿Cuánto podemos participar de esa cartera? Entonces, nos convertimos en un socio de negocio más que en un proveedor de tecnología. Un proveedor de tecnología te abandona y el socio de negocios está contigo impulsando la solución para que realmente se dé el resultado. Si se da el resultado, nosotros ganamos y obviamente el cliente también está ganando. Va por ahí. Entonces, para redondear la respuesta es, somos diferentes porque además de proveerte la solución, te acompañamos. Y en ese acompañamiento hay expertos que te dan muchos más insights acerca de lo que te está pasando en el negocio y no solamente la venta per se del producto o del servicio. No, muy interesante, Jorge, lo que te dice. Y me quedo con la palabra y el concepto que dice acompañando, ¿no? O sea, eso, digamos, en todo el proceso es importantísimo que vayan de la mano, ¿no? Y una pregunta, Jorge. Tú, cuando una organización está queriendo adoptar una tecnología, ¿piensas que el factor humano de esas organizaciones, la cultura de esas organizaciones, juega algún rol especial o relevante o irrelevante para el momento de adaptar una tecnología? Mira, otra de las características, y gracias Julio por la acotación y también la pregunta, es los proyectos de tecnología dentro de las empresas muchas veces fracasan en alto grado por la mala administración del cambio dentro de la implementación justamente del proyecto. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú vas a implementar, por ejemplo, una solución de un chatbot dentro de una empresa que está dedicada a servicio al cliente, la primera persona amenazada con esta solución va a ser el gerente del contact center. ¿Por qué? Porque se ve amenazado en el sentido de que va a venir un robot a hacer que mi trabajo sea menos visible. Entonces, si es que no hay una buena administración del cambio dentro de la implementación de la solución, vas a conseguir en esta implementación muchos detractores. Entonces, parte del desafío de las organizaciones al adoptar una nueva tecnología justamente es en transmitir cuál es el valor
incremental que le va a dar a cada una de las personas a las cuales la tecnología va a apuntar o les va a pegar. Entonces, por ejemplo, para volver al caso del servicio al cliente, si es que el gerente del contact center, tú le dices que el robot va a reemplazar sus personas, él que es un buen papá para todos sus colaboradores va a decir, no, te voy a poner aquí las 10.000 trabas para que esta cosa no se implemente. Es diferente que tú le digas, mira, la solución del chatbot te va a permitir atender más clientes de manera más eficiente, vas a subir tus scores de atención al cliente, tus indicadores de fidelización van a incrementarse y con esto obviamente tú vas a conseguir que te vuelvas menos operativo y más analítico. ¿Qué es lo que realmente busca, en este caso, la inteligencia artificial con este tipo de soluciones? No reemplazar personas, pero sí decirle a la persona que está haciendo las tareas monótonas todos los días que se especialice o de un salto a estudiar, a prepararse para no ser operativo, sino ser un poco más analítico, que es lo que realmente les hace diferentes a los seres humanos en este punto de la vida frente a los robots. Entonces sí, cumple un papel fundamental el capital humano bien administrado en el éxito o el fracaso de un proyecto en la implementación. Tú podrías, con tu experiencia, hablabas de que tenéis, obviamente, pues, ejemplos en varios países de América Latina. Um, y hablabas también de uno de los sectores que yo creo que más afectan a todo el mundo y más transaccional, que es justamente el de las finanzas, ¿no? Sí. Todos tenemos, ¿no? un capital, un dinero, unos fondos ahorrados, no ahorrados, que usamos continuamente en unas entidades bancarias, ¿no? Y nosotros somos, pues, en general, pues somos, no sé, cientos de miles o millones en función del país donde vivimos, ¿verdad? Así Pero es. obviamente estamos hablando de sectores que necesitan adaptarse a las necesidades de los usuarios finales. Y esta introducción te la hago para saber, según tu experiencia, el sector financiero, no sé si en Colombia o en Ecuador o en la región en general, ¿qué dirías tú de cuáles son las áreas en las que más está últimamente más interesándose o invirtiendo, según tu experiencia, el sector financiero, el sector bancario? Mira, dentro del sector financiero creo que hay varias ramas del sector financiero. Y una de ellas, o sea, los bancos, por ejemplo, son un ejemplo muy particular. Y yo veo algunas diferencias entre algunos países. Cuando hay mercados grandes, quizás todavía la posición del cliente frente a la organización en el poder de negociación es muy baja. En mercados mucho más pequeños, en el caso de Ecuador, por ejemplo, la competencia de bancos versus el nivel de mercado ha hecho que comiencen a mirar el tema de especializarse más y competir por servicio más que por algunos productos. Entonces ya va tomando relevancia la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la atención al cliente, para adaptarse más a las necesidades y de una vez ser más rentables en la operación. En mercados como Colombia, si bien hay muchos bancos que están orientados al servicio al cliente, aún no se ve y aún no se percibe un real interés de comenzar a mejorar en estos temas. Están realmente dando los primeros pasos en la incorporación de estas tecnologías, a pesar de ser un mercado mucho más desarrollado y quizás con mucho más desarrollo de capitales para poder hacerlo. Otro punto interesante dentro del ámbito financiero es el tema de seguros. En muchos países el tema de seguridad médica se maneja de diferentes formas. Aquí en Colombia, por ejemplo, el tema de las empresas de salud tienen un tema de obligación, de cobertura a muchos niveles. El nivel de peticiones o de requerimientos de los clientes dentro de este tipo de industrias es tan alto que obliga casi que a las empresas a adoptar este tipo de tecnologías porque mantener call centers o BPOs para solventar estas necesidades es demasiado costoso. Entonces, les obliga realmente a ser más eficientes y en esa obligación comienzan a abrir la mente para buscar estas alternativas que sí dependen de un componente tecnológico, pero actualmente también dependen de que el humano pueda bien entrenar o bien configurar estas herramientas. Usted diría que en finanzas, en bancos y en entidades del sector aseguradores donde más hemos visto el tema de la tecnología en este tipo de sentido. Y Jorge, ¿y tú crees que dentro del mismo mercado y bueno, haciendo digamos las diferencias como has descrito anteriormente, las distintas instituciones, ¿hay disparidad en términos de adopciones tecnológicas o
o se mueven todos más o menos al unísono? Pues En Colombia, por ejemplo. sí, nosotros vemos que hay algunas diferencias, o sea, como te decía, hay bancos, hay aseguradoras que están mirando ya de manera muy importante y muy cercana al desarrollo, algunas que ya han hecho pruebas, algunas que ya han intentado salir en falso con algunas de estas tecnologías y otras que recién realmente están despertando. Entonces, sí hay no hay una semejanza entre algunas de ellas. Yo veo que sí hay distintos enfoques. Creo que depende mucho, como les decía, de la importancia del cliente o del poder de negociación que le den al cliente dentro de su estrategia de valor dentro de la compañía. Empresas grandes hemos visto que están preocupadas ya por en el servicio al cliente y hay en cambio otras también grandes que todavía están contentas o están muy cómodas en su posición de atención al cliente y no han buscado ser mucho más eficientes o ser más recíprocos en un buen trato hacia sus clientes con este tipo de estas tecnologías. Como hay otras pequeñas que están en la vanguardia sin necesidad de que su capital, sus operaciones o su número de clientes les haya obligado a tomar esas decisiones. Entonces, realmente creo que, si bien es un criterio muy personal, creo que depende mucho también del el nivel estratégico que de las grandes, de los directivos orientados hacia una visión de futuro, que a veces ni siquiera es de largo plazo ni mediano, sino que ya se convierte en corto plazo por el nivel de evolución de la tecnología. De esos 200 millones de transacciones mensuales que vosotros manejáis, que estaba comentando yo al principio, ¿se sitúan fundamentalmente en sectores financieros? Así es, Ángel, es correcto. Entonces, dirías que el futuro de este sector desde el punto de vista transaccional y desde el punto de vista tecnológico, ¿qué dirías tú si tuvieras que hacer como una predicción de futuro? ¿Qué crees tú que pase respecto a ese tipo de negocios más transaccionales en el sector financiero en América Latina en los próximos 5 a 10 años, Jorge? Mira, hay varios competidores que uno nunca hubiera pensado que estuvieran muy cercanos a la industria. O sea, tú ves aquí en el caso de Colombia a la gente de Rappi, tienes proveedores que estaban muy alejados del tema financiero que hoy día están comenzando y volcándose a ser transaccionales y con temas financieros, y no son bancos. Entonces, creo que depende mucho y la evolución va a ir en la medida de que también la regulación, que es una parte muy importante, acompañe el desarrollo de estos mercados. Acompaña el desarrollo y también la regulación, porque quizás pueden desvirtuarse algunos temas que son muy básicos y que puedan caer en un mal uso también de este tipo de ecosistemas financieros. Entonces, nosotros vemos con bastante expectativa que hay muchos nuevos actores dentro de los ecosistemas financieros, llámese tanto en el ramo de seguros, con la incorporación de tecnología en las llamadas InsurTech, como también dentro el sector financiero, a las llamadas fintech. Entonces, encuentras billeteras. Aquí en Colombia tienes el caso de billeteras virtuales acompañadas, sí, quizás aún todavía de sus grandes papás, como las instituciones financieras o bancos. Es el caso de Nequi, tienes el caso de Aviplata, tienes el caso de algunos temas interesantes que están tomando bastante volumen. Comenzamos a ver algunas iniciativas ya de billeteras virtuales enfocadas en la gente de bajos recursos, por ejemplo, que hace tiempo atrás estaban pensadas quizás, no operativizadas ya, pero pensadas. Comienzas a ver sistemas de dinero electrónico en los países, enfocados realmente en aquella población que quizás no está completamente bancarizada. Recientemente alguien nos comentó en un estudio que, por ejemplo, dentro de la base de la pirámide, aquí en Colombia nosotros tendríamos alrededor de un 40-45% de los 45 millones aproximadamente que pueden ser en Colombia de personas que no están bancarizadas. Entonces todavía el negocio de la banca está muy próspero a desarrollarse, pero pensado justamente en estas economías que actualmente no tienen esta oportunidad de conocer ni productos financieros ni tampoco tecnología. Entonces, para resumir un poco ya la respuesta, veo que hacia allá tienen que trabajar ahorita las instituciones financieras en
posicionarse con dos desafíos: seguir haciendo inclusión financiera y también hacer de la mano inclusión tecnológica. Claro, mencionas la parte regulatoria también como un factor clave, ¿no? Y aquí, regulatorio, estamos hablando de gobierno. ¿Cómo ves a Colombia como Estado y con las políticas de desarrollo y, digamos, tiene una política activa de acompañar el desarrollo tecnológico o está medio aletargado? ¿Cómo lo ves tú a la parte de gobierno? Bueno, digamos que lo que les comente serán percepciones muy personales, porque realmente no tengo un acercamiento muy cercano dentro de la agenda de gobierno para darles una opinión muy certera y muy técnica. Sin embargo, veo que hay temas que el volumen de crecimiento quizás de la economía está mucho más adelantado que el nivel de desarrollo de la regulación. Entonces, tú ves temas de crowdfunding despertándose a nivel mundial. En Colombia es uno de los casos donde comenzaron, fue tan grande el volumen de este tipo de desarrollo de iniciativas que tuvo que entrar la superintendencia financiera a comenzar a regular y poner topes, regulaciones. Y quizás a veces las regulaciones, por ser tan rápidas, no tienen un procesamiento adecuado, y lo que llegan a hacer es cortar un poco el desarrollo per se de las iniciativas de negocio o de los modelos de transformación económica que vienen atrás de cada una de estas iniciativas. Entonces tienes el caso de crowdfunding, tienes el caso justamente de las pasarelas de pago para el tema de comercio electrónico, tienes el caso de las criptomonedas, y tienes el tema de blockchain también dentro de esa misma perspectiva, donde es más rápido el volumen de generación de ideas y de emprendimientos y del ecosistema en ese tipo de acelerador a fondo, y la regulación quizás está recién tratando de seguirle la pista a uno de ellos. Entonces, y seguir la pista ni siquiera para apoyarles o darles una base legal, normativa para que se desarrollen, sino a veces simplemente es para poner el freno y para poner algunas barreras. Y eso hace que, por ejemplo, un caso muy triste es que el crowdfunding dentro del mercado colombiano, por ejemplo, tenía muy buenas expectativas de todo índole, desde el índole privado, gubernamental, incluso desde los proyectos de inversión social, eh, a muy baja escala. Pero el gobierno se asustó y comenzó a poner regulaciones, porque sí, o sea, hay que aceptar que algunos de estas iniciativas pueden o tienen una línea muy gris para poder pasarse, digamos, que al lado oscuro de la fuerza, y tener algunos temas que pueden complicar un sistema económico formal. Pero entonces veo que el gobierno sí está preocupado. O sea, dentro de Colombia hay un concepto de economía naranja, donde se está impulsando mucho el tema de desarrollo tecnológico, además también de la cultura, que me parece bastante interesante. Eh, Todo esto redondeado con un concepto como de innovación. Sin embargo, creo que falta. Creo que los expertos regulatorios no están siendo expertos tecnológicos, y creo que hay este choque entre la tecnología, la innovación y la regulación en el marco normativo legal. Buenísimo. Me sirve esto un poquito para dar de entrada o explicar un poquito más Intao y para que la audiencia lo conozca un poquito mejor. Intao quiere decir el camino hacia la inteligencia. Este es lo que quiere decir Intao. Intao Televisión pues forma parte del grupo Intao, y Intao Corporación pues es una compañía presente en Estados Unidos y en otros países de América Latina, y pues que nació hace más de 15 años en el sector financiero, atendiendo a varios bancos tanto en Estados Unidos como posteriormente en varios lugares de la región. Y nos gusta especialmente tener conversaciones como hoy contigo, Jorge, sobre cuestiones financieras y sobre el sector financiero, porque efectivamente nos toca todos los días, ¿no? Todos los días tenemos que Sí. sacar nuestra tarjeta y tenemos que hacer un pago, o tenemos que ir a Internet, ¿no? Y buscar una determinada página web y hacer determinado pago para determinado servicio, nacional o incluso internacionalmente, ¿no? Porque la verdad es que nos prestan servicios cada vez más compañías que físicamente están alejadas de nosotros. Y una de las cosas que ha hecho con el tiempo diferente a Intao Corporación, pues es la capacidad de conocer y de descubrir dentro de las organizaciones, inicialmente en el sector financiero y posteriormente en sectores como el entretenimiento, bienes raíces, alimentación, encontrar lo que se llaman áreas, ¿no?, latentes de valor que muchas veces no son conocidas por la organización.
La organización muchas veces no sabe que tiene áreas de valor, de rentabilidad adicional que están escondidas y que a veces no son capaces de encontrar y en eso se ha especializado a lo largo de los años. Y me gustaría preguntarte a Julio, en este caso, ¿podrías comentar quizá algunas de las métricas, algunos de los porcentajes que en estos 15 años habéis podido pues, ver y poner encima de la mesa gracias a vuestros clientes? Mira, Ángel, con respecto a métricas, por ejemplo, incrementos de más de 15-20% en determinadas áreas de rentabilidad, incrementar en 100%, digamos, la efectividad de los procesos, o sea, reduciendo la mitad tiempos, siendo más eficientes por ejemplo, en los ciclos de cierre, digamos, financiero, digamos, son parte de las métricas que manejamos, ¿no? Muy bien. Y cuando vosotros os acercáis a una institución financiera, también un poco complementario a lo que estaba diciendo antes Jorge, ¿no? Cuando os acercáis a una institución financiera, ¿cuáles suelen ser los retos que vosotros veis que suelen tener planteados? Mira, es muy interesante la pregunta, Ángel. Generalmente los retos están muchas veces en la cultura de la organización, digamos. O sea, hay bancos que tienen, son de una cultura bastante madura y que, digamos, tiene resistencia, digamos, a aceptar nuevas tecnologías, a cambiar los procesos, y son muy rutinarias y son lamentablemente ineficientes. Entonces, acá los principales desafíos que cómo la cultura de la organización debe cambiar para que pueda, digamos, empezar a ser más eficiente, que, por ejemplo, digamos, o sea, determinados productos tecnológicos que ya tienen adquiridos, que los sepa, digamos, sacar realmente provecho, digamos. Ese camino de transformación es importante que esté acompañado con un cambio cultural de la organización. Hablaba Jorge muy atinadamente de la palabra acompañamiento, ¿no? Yo sé que a vosotros en Intao os gusta utilizar la palabra coaching, ¿no? La Es palabra correcto. coaching, Sí, así efectivamente. es, Ángel. ¿Podrías explicar un poquito más en qué consiste el coaching que le dais a las organizaciones cuando empiezan a utilizar pues, soluciones tecnológicas propuestas por vosotros, Julio? Mira, Ángel, básicamente Intao acompaña organizamos pequeños grupos de trabajo, de acción, y nuestro equipo, digamos, acompaña a estos grupos en ir trabajando paso a paso, progresivamente, en distintos objetivos y después en la suma de todos los objetivos logra, digamos, las mejoras que nosotros queremos implementar para cada uno de los grupos. Entonces aquí, digamos, establecemos un programa, por ejemplo, cuando notamos que determinada herramienta no está usando, por ejemplo, a un 20% de su capacidad, establecemos un plan de acción para que digamos, los distintos grupos de la organización puedan ir paso a paso, entendiendo cómo, aprendiendo o cambiando determinados procesos, logra hacer que sus rutinas sean mucho más eficientes, y, por ejemplo, sacando mucho más provecho de las herramientas. Y esto se hace con un acompañamiento, pero dejando que la organización descubra y aprenda, digamos, por sí sola para que pueda, digamos, realmente tener un entendimiento profundo y genuino de la situación. Obviamente todas las organizaciones tienen que afrontar mensualmente un cierre financiero. Exacto. Y es una serie de operaciones quizás rutinarias, pero que obviamente tienen una gran relevancia en la organización, y más si son instituciones, organizaciones grandes y públicas y que por otro están cotizando en algún mercado secundario de valores.
¿Cuáles, según tu experiencia, cuáles han sido en el tiempo los principales beneficios que habéis podido vosotros ayudar a las organizaciones a conseguir específicamente en esa cuestión, Julio? Mira, Ángela, acá, primero de todo, nuestras relaciones con nuestros clientes duran años. Hay muchas cuentas que estamos trabajando y acompañando las transformaciones hace 10 años. Y en estos 10 años hemos logrado mejorar, por ejemplo, las rentabilidades. Estamos hablando de más de 7 dígitos por año, digamos, o sea, con, digamos, de repente modelos de rentabilidad que ayuda a las distintas áreas a conocer dónde están realmente el negocio de las organizaciones, y estos modelos retroalimentan el plan estratégico, como por ejemplo Jorge mencionaba, digamos, las organizaciones que tienen o no un plan estratégico. Nosotros enriquecemos esos planes estratégicos para que puedan estar fundamentados con datos sólidos y que justamente se plantee de repente el negocio de aquí a 5 años ya focalizado con aquellos productos que realmente están generando valor a las organizaciones. Entonces, aquí estas transformaciones no es de un día para el otro, pero digamos, las herramientas que nosotros proveemos a las organizaciones es una clave fundamental para hacer planes estratégicos sólidos. Buenísimo. Jorge, cuando vosotros estáis desarrollando una nueva tecnología para alguna de las organizaciones, vuestros socios, ¿no? Porque te gustaba llamarlos como socios, estáis haciendo un camino conjuntamente con ellos. Cuando estáis desarrollando una nueva tecnología, hay tanta información que se genera dentro de las organizaciones, o incluso los mismos usuarios de un sistema utilizan muchísima información. ¿Dónde está ese límite? ¿Dónde llega el límite de, bueno, esta es la información que yo voy a utilizar y no voy a utilizar más? Porque realmente las organizaciones, además si son grandes, tienen la capacidad de generar, pues no diré que una cantidad infinita de información, pero bastante, ¿no? ¿Dónde está ese límite? ¿Cómo se puede, vosotros que sois y os gusta llamaros laboratorio, ¿no? ¿Dónde está ese límite según tu experiencia, Jorge? ¿Pero te refieres, Ángel, al límite del alcance de un proyecto o hasta dónde llegamos nosotros con cada uno de los clientes? Quisiera un poquito más de entender esa pregunta. Sí, al alcance, me refiero al alcance de los proyectos, exacto. Ah, bueno, listo. Entonces, mira, nosotros, ¿qué es lo que hacemos en nuestro proceso, digamos que comercial? Porque realmente hay un proceso comercial para poder abordar un cliente nuevo. Nosotros no llegamos a vender, primero, o sea, no llegamos a posicionar una solución y tratando de meterla y meterla y meterla porque creemos que eso es lo que el cliente quiere y necesita. Nosotros llegamos a hacer un proceso previo de sentarnos con el cliente y preguntarle realmente qué es lo que le está doliendo. O sea, y anotamos uno por uno los dolores que tiene el cliente, y es sobre los dolores donde buscamos agregar nuestro producto, nuestro servicio tecnológico para realmente buscar que cree valor. Si es que nosotros no haríamos este proceso, seguramente estaríamos disparando al aire muchas soluciones y no lograríamos hacer el clic con lo que el cliente necesita. Entonces, una vez que nosotros llegamos a la implementación, a la fase de implementación, habiendo hecho este perfilamiento y descrito muy bien los dolores del cliente, para nosotros es sencillo. Te digo que realmente la palabra es sencillo porque no vamos a abordar nada más allá de lo que realmente al cliente no le genere un valor. Es decir, si es que mañana por ahí vamos a implementar un asistente virtual que le resuelva la generación de estados de cuenta de tarjeta de crédito de un banco, ¿sí? Si es que por ahí aparece el dueño de otro proceso, decirnos, mira, lo que pasa es que sería interesante también que me ayuden a resolver las dudas de los horarios de las oficinas del banco. Realmente nuestro alcance, nuestro enfoque es solucionar la problemática que el cliente nos contó que era realmente que tenía un problema dentro de la generación de estados de cuenta de tarjetas de crédito. Entonces, alrededor de todo lo que requiere esto de acá, trabajamos. La otra generación de información la podemos ir manejando, pero realmente ya no se convierte como parte de una implementación per se, porque corremos el riesgo de que si la atendemos
o la comenzamos a mirar muy de cerca, desviamos nuestro enfoque, terminamos haciendo algo por lo cual quizás no nos pidieron que estemos ahí y el valor percibido cuando te van a hacer la evaluación no es el correcto. Entonces, preferimos agregar valor específicamente en lo que el cliente necesita, para eso lo relevamos en la parte comercial, lo implementamos y si es que a partir de esa entrega inicial se generan otras alternativas de soluciones, pues las podemos atender, pero nos enfocamos muy bien en lo que nos han pedido que solucionemos, en el dolor. Muy bien, muy bien. Es muy interesante lo que dices, Jorge, de enfocarse en el dolor de lo que se le está pidiendo, ¿no? Y ahí y atacar y ser enfocado, digamos, justamente en eso. ¿Hace cuánto tiempo están en el mercado, Jorge? Mira, nosotros respondemos a un grupo empresarial fuerte en Latinoamérica que está desde el año 2002, más o menos en el mercado. Entonces, 17, casi 18 años ya. Y digamos que el laboratorio de innovación se fue transformando y creo que se consolidó eh, su sede o su hub de operaciones aquí en Bogotá y está hace alrededor de 7 años ya, digamos que trabajando. Pero realmente el grupo, pues como les decía en el principio de la conversación, pues tiene algunos países donde tiene presencia y, y el hub de operaciones trabaja transversalmente hacia las otras células que son mucho más comerciales. No hay operación, no hay gente desarrollando tecnología, sino más bien es presencia un poco más comercial dentro de los países. Buenísimo. Bueno, pues no sé, muchas gracias. Salvo tu mejor opinión, Julio, creo que ha sido una conversación, me gustó mucho, pues, la verdad, el approach que tenéis a la tecnología y con las compañías con las que estáis trabajando. Entonces, pues muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. No me gustaría acabar la conversación sin antes, pues que tú pudieras, Jorge, compartir con toda la audiencia justamente dónde podemos encontrarte, dónde puede la gente que esté interesada en saber más, dónde puede contactarte. Listo, pues en mis redes sociales pueden, digamos que encontrarme en el perfil de LinkedIn como Innovación JC, digamos que ese es como el shortcode del perfil, o también obviamente con mi nombre, pues quizás lo ubican en localización, pues mira el rostro un poco más conocido y pues con gusto podemos agregarnos las conversaciones y charlar para, no simplemente para hacer negocios, sino realmente para conversar un poco más allá de los temas que nos apasionan, que en este caso son un poco la generación de nuevos negocios, la tecnología y algunos otros proyectos sociales que también son interesantes. Excelente, excelente. Estoy seguro que habrá gente que querrá saber más sobre estos proyectos de impacto social, sin duda. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Julio, ¿dónde puede la Gracias. gente que quiera saber más de Intao, dónde puede dirigirse? Bueno, en nuestra página web, intao.com, también en los perfiles de Intao Corporación o mi perfil personal, J. Maximiliano Arro. También me pueden escribir a jmarro@intao.com, que con gusto los puedo responder. Excelente, bueno, pues muchas gracias, un placer estar con los dos nuevamente. Gracias, Gracias. aquí tienes tu casa, Jorge, y un placer tenerte aquí nuevamente y para todas las personas que nos están viendo, pues gracias por estar aquí. Otra vez tuvimos a un líder de opinión, como lo han visto, una persona, como me gusta utilizar mucho esa palabra que yo aprendí cuando fui a Colombia por primera vez hace muchos años. Me parece que Jorge es una persona extremadamente juiciosa. La palabra me gusta mucho. Extremadamente juiciosa, muy analítica y muy comedida con sus palabras y sus valoraciones, pero al mismo tiempo con un modelo de negocio muy interesante. Entonces, espero que hayan disfrutado de la conversación tanto como nosotros lo hemos hecho aquí, juntamente con Julio, y esperamos teneros aquí muy pronto otra vez con otro líder de negocios y de tecnología en América Latina y en el mundo y en España. Mandamos un abrazo y hasta pronto. Chao. Julio, gracias. Igual Ángel. Que pase muy bien. Hasta luego. Muchísimas Chao. gracias. Hasta luego.